¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen, amigos? Miren qué traigo hoy. La propuesta son puntillitas. Las puntillitas que vienen bien siempre, todo el año, para toda edad, para todo regalo, para cualquier rincón de la casa, para hacernos hasta en la ropa. Bueno, acá el ejemplo sería en estas toallitas, pero miren estos dulces corazones, lo que son una locura, divinos. Yo se los apliqué a las toallitas de mano, estas toallitas pequeñas, quedan preciosos, siempre vienen bien. ¿Quieren hacer un regalo y queda como reyes? Bueno, puntillitas tejidas a mano que son una joya, verdaderamente una joya. En esta ocasión, corazoncitos, unos corazones preciosos, súper dulces. Hay que prestar un poquito de atención, pero lo van a poder lograr porque es un trabajo que se va repitiendo una y otra vez hasta darle el tamaño que uno está buscando. Depende para qué proyecto no quisiéramos dedicarlo. Bueno, espero que les guste, que lo disfrutan y nos ponemos a tejer estas bellezas, dulces corazoncitos hermosos. Bueno, miren qué belleza que se ven desde aquí más cerquita, estos corazones que son soñados. Hoy una puntilla, pero miren las posibilidades. ¿Querés hacerte el escote de una remera? Bueno, miren, ustedes le van haciendo el largo todo alrededor. Esto sería medio escote. Y forran una remerita, una blusa o algo que ustedes quieran jugar y ponerle, agregarle una puntillita. Imaginen medio escote, miren lo que es, un sueño. Lo quieren para los puños de algún suéter. Lo quieren para una puntilla de una cortina, una toalla, un repasar. Las puntillas van para todo y no saben lo buscadas que son. Porque si ustedes quisieran comprar este tramito cortito de puntillas, no saben, tienen que hipotecar la casa, más o menos, porque están carísimas, carísimas. En esta ocasión está tejido con hilo de algodón bien finito, el hilo rústico. Pero también pueden utilizar, bueno, ahí los hilos que son especiales para puntilla, pero bueno, también cotizan en bolsa eso. Este es un hilo macramé, que es un sueño, es precioso, es un hilo mercerizado, que para las puntillas también quedan fantásticos. Hay de muchos colores. Bueno, por lo general yo tengo estos colores porque a mí me gusta hacer las carpetas en beige, en blanco, en natural, ¿no? Pero hay colores, por ejemplo, hay colores fuertes. Este es en amarillo y es macramé. Pero hay muchos colores y son todos hermosos. En esta ocasión lo vamos a hacer con el hilo común de algodón, que queda divino. Miren cuántos colores. Miren. Miren qué belleza con los colores que ustedes pueden hacer puntillas, ya sea para prendas, ya sea para decorar nuestro hogar, para hacer un buen regalo, porque si se tejen una puntilla y regalan, las van a amar, los van a amar a todos porque son divinas, todo el mundo ama las puntillitas. En esta ocasión, corazones, vamos a regalar corazones. Miren lo que es esta puntilla, hermosa, hermosa, forma unos corazoncitos muy lindos y se teje así, en vertical. Miren qué belleza. Lleva su tiempito, pero prestando atención vamos a ir repitiendo y después ya cuando lleguen al tercer corazón les digo que ahí le agarran la mano. Para los que son principiantes sobre todo. Bueno, miren, tengo una agujita que no es del todo finita. Elegí una número 2 de acero como para trabajar y en esta ocasión la voy a tejer con este lila que es divino. Es un violeta muy clarito, porque es un lila, pero es como subidito. Entonces, como les mencionaba, la vamos a trabajar de esta forma, así en vertical. ¿Ven? Y vamos a empezar. Miren. Ahí voy a hacer una cadenita de inicio. Ya saben, también si quisieran hacerla con un hilo más grueso, lo pueden hacer. Obviamente va a quedar una puntilla más rústica, pero por ejemplo, la pueden agregar en alguna cortina que sea rústica o en algún toallón. Y con hilo grueso para determinados trabajos no queda nada mal. Un camino de mesa también puede ser. Bueno, aquí voy a hacer una cadenita de base porque aquí vamos, en esta cadenita, en la primera cadenita vamos a trabajar todo el punto.
Y ahora voy a levantar 3 cadenitas más, que va a ser la altura de una vareta, así. Tomo la lazada y en esta primer cadena de base voy a seguir tejiendo varetas. Tengo que tener 4 varetas y siempre vamos a trabajar en esa cadena de base. Esto es el inicio. El inicio de las puntillas, por lo general, cuando tienen estas formas, siempre se diferencia al resto del trabajo, que se repite, se repite, se repite. Este inicio es solo esta vez y luego el corazón en sí se va repitiendo todos los corazones de la misma manera. En este caso un corazón podría ser una flor o cualquier otro motivo. Pero el inicio por lo general se diferencia con el resto del tejido. Entonces tengo 1, 2, 3 varetas, me faltaría una. Ahí. Tengo este grupito de 4 varetas y así se va a ir trabajando todo el orillo de esta puntilla, siempre con grupos de 4 varetas. Ahora voy a tejer 2 cadenitas al aire y una vareta doble y la vamos a pinchar también en esta cadena base. Bueno, acá arrancamos con la puntillita. Cerré la varetita doble. ¿Ven? Ahí estamos. Ahora, una cadenita y giro. Voy a tejer otra vez este arco y este borde. Como aquí hice una vareta doble, yo tengo que tejer ahora 4 cadenas, que va a ser la altura de mi vareta doble. Tejí una cadena para girar y completo. 2, 3, 4, que equivale a mi vareta doble. Voy a repetir estas 2 cadenitas al aire. 1 y 2. Y ahora voy a trabajar este grupo de 4 varetas, pero dentro del arco que hicimos en esta hilera anterior. Este movimiento lo vamos a repetir a lo largo de todo el orillo, siempre va a ser igual. Ahí tejí las 4 varetas. Ahora voy a tejer nuevamente 2 cadenitas al aire y voy a tejer aquí una vareta, pero miren, la voy a pinchar aquí en esta vareta de orillo. Ahí. Es un juego de calados. Ahí está. ¿Ven? Estamos formando caladitos. Este orillo se va a repetir a lo largo, el largo que ustedes deseen, porque como la vamos a tejer en vertical, ustedes van a decidir el largo que quieran su puntilla. Entonces, ahí completé esta hilera porque estamos creciendo en una forma triangular para llegar a formar el corazón. Recuerden que esto solo es el inicio y luego les muestro cómo hacemos lo que continúa. Que eso sí se va a repetir, ya después les voy a mencionar desde dónde se empieza a repetir. Entonces, hice ese caladito, giro, o puedo hacer mi cadenita y giro. Voy a tejer, sobre este calado voy a tejer otro calado, entonces tejo las 3 cadenitas, que es la altura de una vareta, y las 2 cadenitas que separan para formar el calado. Entonces, sujeto en esta vareta mi primer calado. Ahí. ¿Ven? Voy a hacer un segundo caladito. 1, 2 y sujeto en esta vareta de aquí. Ahí. Ahora voy a completar este grupo como hicimos aquí adentro, contando con esta vareta. Entonces, recuerdan, eran 4 varetas, yo ya tengo esta. Esta vareta comparte el calado y comparte el grupito, el pancito. Entonces me faltarían 3 para completar las 4. Ahí. Tengo 2, 3 y 4. Así vamos a ir creciendo en forma triangular. De este lado va a estar el corazón y de este lado siempre el orillo.
Para hacer el orillo nuevamente, 2 cadenitas, vareta doble y voy a pinchar aquí donde se termina el pancito. ¿Por qué hago una vareta doble? Porque si no, como está en diagonal este calado, si no queda como, empieza la puntilla como, o cualquier otro tejido, cuando hacemos así, por ejemplo en los chales, empieza como a arquearse, y no toma buena forma. Por eso la vareta tiene que ser más bien larguita. Bien, ahí terminé con esta hilera. Ahora voy a girar y voy a repetir este movimiento. Recuerden, era una vareta doble, pero como aquí está iniciando esa vareta doble, tengo que suplantarla con 4 cadenitas. Es la altura de mi vareta doble. 2 cadenitas para hacer el calado y vuelvo a tejer aquí ese grupo. 2, 3. La cuarta la voy a tejer sobre el pancito aquí y 4. En esta hilera van a ir 3 calados. Entonces ya comenzamos a hacer las 2 cadenitas que van a ser para el calado. Sujeto aquí. 2 cadenitas, hago mi segundo caladito. 2 cadenitas, hago el tercer caladito. El tercero contamos estas 2 y sujetamos ahí. Ven que toma como una forma triangular. Ahí estamos. Ahora voy a girar. Ahí. Ahora vamos a hacer estos pancitos porque va a empezar a formarse el primer corazón. El primer corazón tenemos que hacer una línea rellena aquí. Entonces, levanto 1, 2, 3 cadenitas que va a ser mi primer vareta. En el calado tejo 2 varetas y una vareta sobre la vareta de abajo. Ahí rellené 1. Voy a rellenar el segundo. Tejo 2 que van por dentro. La tercera vareta sobre la vareta. Y relleno el tercero. Dos y sobre la vareta, ahí. Rellené, esto sería el lateral del corazoncito. Ahora voy a hacer un calado. 2 cadenitas, recuerden, cuando hacemos calado, siempre con 2 cadenitas. Tejo aquí la primera vareta del grupo de orillo, que serían estas, son los grupitos de orillo, y lo completo con 4 varetas. O sea que tengo que tejer 3 porque una ya la hice. Ven que les decía el orillo, recuerden, siempre se va a tejer de la misma manera, hasta el largo que ustedes decidan. 2 cadenitas y la vareta doble. Bien. Ahí. Ahora vamos a girar. Cadenita, giro y completo las 4 cadenas en total para mi vareta doble, las 2 cadenitas, el calado y las 3 varetas que van aquí y una va pinchada sobre el grupo que ya está tejido. ¿Ven? Sobre esta vareta. Ahí. Esa sería mi cuarta cadena, mi cuarta vareta. Bien, lo voy a apoyar en la mesa y les voy a mostrar. ¿Ven cómo va quedando? De este lado se ve el orillo y aquí empieza, luego viene el corazoncito que lo vamos a dibujar con nuestros puntos. ¿Ven? Bueno, vamos a hacer el orillo. 4 cadenitas, 2 de arco. Y rellenamos este pancito. Esto se los mencionaba que siempre lo vamos a repetir. Entonces ya luego va a resultar mucho más fácil. Recuerden que la cuarta vareta siempre la vamos a pinchar sobre la vareta. Bien.
Ahora voy a hacer 2 caladitos. Los calados nos permiten despegar el dibujo que estamos haciendo cuando rellenamos estos pancitos con varetas. Acá voy a hacer el segundo caladito. Ahí está. Entonces el orillo lo repetimos siempre igual. Y los caladitos son los que nos van a despegar el dibujo. Este es un lateral del corazón, uno de los laterales. Acá voy a continuar para que forme la otra parte del lateral del corazón. Entonces a este cuadradito lo vamos a rellenar. Ahí. Hasta aquí. Esto sería la punta del corazoncito, la parte de abajo. Entonces ahora voy a tejer un calado. Ahí, uno y los. Siempre recuerden que cuando hacemos calados saltamos 2 varetas. Y aquí vamos a hacer otro calado, pero a este calado lo vamos a hacer distinto porque yo tengo que mantenerme en este espacio. Entonces, para hacer este calado voy a tomar doble lazada. Cada una de las lazadas voy a hacer una vareta que va a completar la que viene aquí y la que viene aquí. Entonces, pincho en el orillito. Con esta primera lazada tejo la altura de una vareta, ¿ven? Y con esta segunda lazada voy a tejer la vareta que viene en horizontal. Entonces así termino de formar el calado. ¿Ven? Ahí está el cuadradito. Pero ¿qué es lo importante? Que yo tengo que mantenerme aquí, en este espacio. Entonces giro el trabajo. Ahora, voy a hacer un calado aquí. Entonces levanto 1, 2, 3, que va a ser la altura de la vareta, y 2 que separan para hacer un caladito. Ahí. Estamos haciendo el dibujo interno del corazón. Ahora, este pancito lo voy a rellenar. Ahí lo relleno. Aquí me voy a detener. ¿Ven? Esta es la parte del pico del corazón. Pero aquí me voy a detener. No voy a continuar hasta el orillo porque en esta vuelta vamos a hacer lo que serían las 2 pancitas del corazón. Entonces, miren cómo vamos a hacer. Esto parece complicado, pero no lo es, porque una vez que empiecen a formar el primero, el segundo, les dije, el tercero lo sacan como nada. Pero es cuestión de ir repitiendo los movimientos. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a girar mi trabajo. De esto me olvido, luego lo vamos a retomar, pero tenemos que hacer la forma de las pancitas del corazón. Y acá voy a tejer, miren, 1, 2, 3 cadenitas que va a ser la altura de una vareta, pero me voy a ir hasta aquí. Hasta aquí. Y la sujeto. Punto bajo. Esta cadenita, esta vareta va a contar con el grupo de la que vamos a hacer las pancitas del corazón. Ahora voy a hacer un arco de 5 cadenas. 5. Y dentro de este calado, este primer calado, lo voy a cerrar con un punto bajo. Una cadena al aire y salto al otro calado, punto bajo. ¿Se dan cuenta? Acá hice un arquito que es el que vamos a rellenar. Vuelvo a repetir este arco, porque son 2 pancitas. 1, 2, 3, 4, 5. Lo sujeto aquí, en la base de esta vareta. Y vuelvo a subir con 3 cadenitas. Estoy haciendo al revés de lo que hice aquí, ¿ven? Entonces estoy haciendo aquí una vareta, entonces tengo que hacer las 3 cadenitas para sujetar. Sujeto aquí en la base de la vareta. Y ahora vamos a girar porque tenemos que rellenar. Recuerden que les dije que esta vareta y esta vareta pertenecen a estas pancitas que vamos a hacer. Una vez que sujeté ahí con un puntito bajo, vuelvo a girar. Entonces,
a partir de esta vareta vamos a empezar a contar en total 11 varetas más y con estas serían 12. Ahí empezamos a contar. Ahí sería la segunda, 3, 4, 5, 6 y sigo contando. Tengo aquí en total, con la que hicimos con las 3 cadenitas, 12 varetas. Voy a ir a este arco que hice con una sola cadenita y sujeto aquí con un punto bajo. ¿Ven cómo ya formó la primer pancita del corazón? Vamos por la segunda. Desde aquí entro de nuevo en el arco de 5 cadenas y comienzo a contar. Recuerden que aquí tenemos que hacer 11 porque tenemos la otra en el orillo. Me quedo contando. Bien, acá tengo las 11 varetas y voy a sumar esta que habíamos hecho en el orillo. Cierro ahí con un puntito deslizado. Bien, formamos el corazoncito. Miren qué bonito, el primer corazón. Ahora sí, termino de formar esta hilera. Vienen calados. 1, 2, 3. Dejo 1. Perdón, 2. Son 2 cadenitas. Los caladitos se forman con 2 cadenitas y la vareta. Ahí está. 2. 1, 2. Segundo calado. 1, 2. Tercer calado. ¿Y qué nos faltaría ahora? Completar el grupo de orillo. Ya tengo una vareta, tejo 3 más. 3. Las 2 cadenitas de separación y la vareta doble que queda aquí en el orillo. Bien, miren esto. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a repetir este calado porque tenemos que ubicarnos un espacio antes para que luego luego en la próxima hilera repetimos este movimiento que es relleno. Pero necesitamos aire entre un corazón y otro. Entonces repetimos este mismo movimiento que está aquí. Al movernos un espacio más atrás, vamos a terminar con un espacio más atrás y ahora se los muestro. Esto es lo del orillo, ya lo vieron y lo van a repetir, miren, casi sin contar, porque se repite todo el largo del trabajo y siempre igual, así que esta es la parte más fácil. Esta es la parte más fácil, bueno. Ahí estoy rellenando el pancito relleno y me faltarían los 3 calados. Como les mencionaba, repetimos este movimiento, solo este movimiento. Entonces, las 2 cadenitas, hago el primer caladito. 2 cadenitas, el segundo caladito. 3 cadenitas, el tercer caladito. Y acá me detengo. Acá ya vuelvo. ¿Por qué vuelvo? Porque miren, este es el espacio que tengo que tener entre un corazón y el otro. Si no me quedaría muy pegadito. Entonces, este caladito que hicimos aquí último sería este. ¿Cómo volvemos? Volvemos con todos estos pancitos rellenos. Aquí vamos a hacer el lateral del corazón. Entonces nos queda este aire entre uno y otro. ¿Cómo volvemos? Bueno, volvemos así. Vieron que yo les decía, se va a empezar a repetir, son 1, 2, 3 y luego vienen las curvitas. No son muchas hileras para repetir. La primer vareta y empiezo a rellenar. Ahí voy rellenando estos pancitos con 4 varetas cada uno y se comparten entre sí porque las varetitas de orillo se comparten con uno y otro. Y las varetitas de relleno son 2. Ahí. Y aquí pincho
Hasta aquí, esta es la parecita del corazón. ¿Cómo lo despego? Siempre con calados. ¿Ven que se despega con estos caladitos? 2 cadenitas y comienzo a hacer el grupito de orillo. Ahí. Esto se repite una y otra vez. Dos cadenitas y la vareta doble. Ahí está. ¿Ven? Ahora vamos a girar. Cuando giramos, ya saben, tienen que levantar 4 cadenitas para la vareta doble y dos cadenitas de separación. Hacemos el grupito que va aquí en el orillo. Ahí y pincho aquí. Bueno, seguimos dibujando para el corazoncito. Entonces voy a hacer 2 caladitos. 1 y 2. Recuerdan, esta es la pared del corazoncito, ahora empieza para este lado. Entonces para este lado tenemos que ir haciendo cuadraditos uno sobre otro para que se vaya rellenando también este lateral del corazón. No, cuando hagan esta puntilla, les digo que los van a amar. Los van a amar, ¿eh? Prepárense para recibir mucho amor. Porque hacer estas puntillitas es lo más. Son divinas. Bien. Hice el primer calado y aquí es donde hacemos la vareta doble. Como hicimos acá abajo, ¿recuerdan? Bueno, acá viene la vareta doble que la vamos a pinchar bien en la orillita. ¿Recuerdan? Una lazadita era para la vareta de orillo y la otra lazadita era para la vareta que va en horizontal. Ahí estamos. Y ahora giro. Ya tenemos ahí. Ahora, 1, 2, tenemos las 3 cadenitas de orillo y las 2 para el calado. Y continúo aquí un caladito más, que son 3. ¿Vieron? Que son 3 aquí. Y acá relleno este. Recuerden que ahora vamos a hacer las partes, esas curvitas que tiene el corazón. Entonces este lo relleno ahí. Y estas quedan en suspenso. Recuerdan que hacemos este movimiento ida y vuelta y después continuamos. Es ida con arcos, vuelta con relleno y continuamos. Entonces, cuando llegábamos acá, girábamos el trabajo y voy a hacer la primer vareta de esos arcos, ¿recuerdan? Entonces, como hacíamos, 3 cadenitas. Y me voy aquí, a esta vareta, pincho, puntito bajo. Mi primer arco de 5 cadenas. Lo sujeto aquí. Una cadenita, porque este arco es bien chiquitito, para saltar aquí a este lado. Y otra vez el arco de 5 cadenas. Donde lo uníamos aquí en la base de esta vareta. Ahí. Antes de un punto bajo, mejor es con un puntito deslizado. Yo por ahí me entusiasmo y sigo haciendo punto bajo para todos lados. Pero cuando estamos acá, es mejor si hacemos un punto deslizado que un puntito bajo. Yo he hecho puntos bajos acá, pero es mejor porque queda como más aplastadito. Igual ustedes se fijan cómo se sienten más cómodos. Levanto 3 cadenas. Recuerden que era la altura de una vareta. Ahí voy. Y voy de nuevo aquí. Y otra vez, puedo hacer el punto deslizado o pueden hacer el puntito bajo. Si hacen el puntito bajo bien chiquitito, también lo voy a hacer de vuelta porque se me abrió la hebrita de este hilo y no me gustó. Ahí está. Aquí. Ven, pueden hacer el puntito bajo. Si lo hacen bajo, un punto bajo tiene que ser bien aplastadito. Ahí. Y si no, directamente punto deslizado.
Bueno, esta vareta y esta vareta que hicimos acá, recuerden que pertenece a este relleno que vamos a hacer ahora. Entonces no hago cadena, nada, ¿eh? Ahí nomás giro y comienzo a rellenar. Recuerden que vamos a contar estas, son 12 en total. Yo ya tengo una ahí y comienzo a contar. Cuento 11. Una vez que rellené aquí con las 11 más esa que son 12, aquí recuerden que teníamos un arquito con una cadena. Bueno, ahí sí voy a hacer un punto bajo. Y comienzo a rellenar estas. Recuerden que aquí tengo que hacer 11 porque tenemos la que está ahí esperando, la primera que hicimos. Entonces directamente tomo la lazada y comienzo a rellenar con 11 varetas. Tengo las 11, voy en búsqueda de esta que está aquí acostada y vuelvo a tejer un punto deslizado. Listo, completé lo que sería el segundo corazón. Miren qué bonito. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Terminar esta hilera, porque recuerdan que quedaba ahí en suspenso. Entonces, aquí vienen los calados. Recuerden, los calados en las puntillas o en cortinas muchas veces son los que nos permiten despegar el dibujo que con tanto trabajo vamos haciendo y vamos rellenando, ¿eh? Aquí me quedo haciendo el punto de orillo. Lo voy a apoyar en la mesa, así lo ven. Y les voy a mostrar una vez más el inicio, solo el inicio, para que luego comiencen con un tercer corazón. En mi caso, miren lo que es esto, miren qué belleza. Y para comenzar vamos a hacer así, tenemos que hacer este caladito y después vienen nuevamente, nace esta hilera que vienen todos rellenitos, o sea que tenemos que repetir este movimiento. Recuerden que termina aquí el calado, hay que darle el espacio y es repetir una y otra vez. Entonces aquí nuevamente hacemos las 4 cadenitas y las 2 de separación. El cuadrito relleno de orillo. Ahí estiro un poquito de mi hebra para que no esté tirante. Bien, hice el de orillo. Y ahora las 3 celditas que son caladas, los cuadraditos calados. Esto es lo que nos va a separar de un corazón a otro. Tiene que tener aire, tiene que tener estos huequitos como para que los dibujos que hacemos con el relleno quede perfecto, que se pueda ver el dibujo. Al hacer los caladitos, el dibujo resalta, ¿sí? Bueno, acá voy a cerrar. Giro y ya comienza nuevamente esta hilera. Vamos, volvemos, Recuerden que cuando llegamos a este punto, bajamos con las 3 cadenitas, hacemos los arcos, volvemos y se termina la hilera. Esta hilera que hacemos aquí, que es igual a esta, solo que terminamos un espacio antes para diferenciar un corazón del otro, que no quede tan pegado. Esto es volver con los cuadritos rellenos, que sería el lateral del corazón. Bueno, yo me voy a quedar tejiendo un par de corazoncitos más como para dar el mismo largo a la otra puntillita, pero simplemente repetimos los movimientos. Ustedes van a ir viendo despacito el video para los que no estén muy duchos. Yo sé que sí, hay muchos que saben tejer, que tejen hace mucho tiempo, que se dedican. Entonces estos pasos que dimos se van a dar cuenta muy rápido. Pero también hay mucha gente que recién se está iniciando o teje hace poco o todavía no se ha animado una puntilla.
hay que verlo despacito. ¿Ven? Esta es la pared, es esta parecita. Y luego se repite todo esto que hemos hecho aquí en estos corazoncitos anteriores. Acá está el que está terminado en blanco, miren qué bonito. Este se repite, miren, ¿ven? Ahí se repiten los movimientos. Eso es todo. Yo me voy a quedar a terminar para hacer el mismo largo que este y me los puedo aplicar en una toallita, por ejemplo. Ya les di algunas ideas como dónde podría poner las puntillas, van en todos lados y la verdad que esta es preciosa. Tiene sus vueltitas, pero es realmente preciosa y siguiendo así los pasos despacito no se van a perder, va a ser fácil de seguir. Son pocos pasos, pocas hileras por cada corazón que tenemos que hacer. Y hay que sacarle el miedo a las puntillitas que son maravillosas. Es un trabajo que yo se los mencionaba al principio y lo he mencionado en otros videos. Si alguien se quiere dedicar a hacer solo puntillas, les digo que es un trabajo maravilloso. Y van a vender, si son vendedores, como somos aquí en el taller, van a vender muy bien porque no son cosas comunes y son súper delicadas, quedan bonitas y duran muchísimo tiempo. Bueno, me voy a quedar a terminar para las fotos el largo de esta puntillita y solo queda disfrutar, siempre disfrutar del tejido que tiene tanto para darnos. Les agradezco muchísimo que nos acompañen, que nos sigan, suscríbanse, pongan un corazoncito, un dedito para arriba, algún comentario tan bonito como los que dejan siempre. Estoy contestando, cada tanto voy contestando así un poco salteado, pero vamos contestando esos maravillosos mensajes que todo ayuda para continuar compartiendo esta belleza. Muchísimas gracias, les dejo un besito y nos vemos en otro tuto.